Dios le bendiga, amados y hermanas. Les habla Juan Lizaldi. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en la Brecha, ubicada en Guaynabo, en el barrio Guaraguao. Y este día tendremos la lección, esta mañana, la titulada Lugares Especiales. Hermanos y hermanas, la palabra pues se encuentra en Ezequiel 43, del 13 al 21. Y la semana pasada Pedro comenzó a hablarnos los textos anteriores. Y ahora continuamos con este texto. Así que vamos a pedir si tiene la Biblia, la saque y lea el pasaje. No la estaré leyendo porque primeramente es muy larga y segundo deseo centrarnos en lo que es educarnos en la clase de hoy. Así que en este momento usted busque su Biblia y cuando pueda le da la pausa a la grabación y lee el texto. Amén. Si bien en la sociedad que vivimos existen lugares con un propósito. Ejemplo, el hogar es un lugar especial. Porque ¿dónde es que? El hogar es donde se reúne la familia. Se descansa, usted llega al trabajo y se descansa. También puede compartir con su familia, con otras personas que usted comparta. Un lugar que vienen inclusive nuestros vecinos y los familiares. Y lo tratamos con una bienvenida y que sea parte de esa familia. También existen otros lugares especiales, como son las escuelas, las universidades, pues lo que se hace que es para estudiar. Por ejemplo, la semana esta pasada, el martes, donde visitamos los centros de votación, que fuimos, o sea, que es un lugar específico, un centro de votación, ya sea una escuela o sea un colegio, sea un lugar que sea pertinente. Igualmente un parque, una cancha de baloncesto, son lugares para recrearse, en fin, sobre todo hay muchos lugares, pero sobre todo hay un lugar especial al que vamos que los domingos y los cultos que dispongamos pues en el templo. Y es que para el pueblo judío que presenta el profeta Ezequiel, es que este pueblo estaba que experimentando con su lugar especial unas situaciones bien difíciles. Primero, el templo de Jerusalén había que sido destruido. O sea, ya no tenían un altar, no tenían una forma de llevar adoración. A su vez, un pueblo exiliado por obligación, saliendo de su tierra a una extranjera, a un lugar desconocido. Un pueblo en sí derrotado porque su lugar de adoración fue destruido. Y porque entendían que perdieron ese lugar, entendían que perdieron su fe. Ellos ya no tenían motivación, estaban tristes porque el templo se había destruido. En eso estaba también acompañado de Dios. Entiendan que Dios para ellos había muerto. Sin embargo, el profeta Ezequiel intenta que animar, motivar a que este pueblo, que aún en medio de la destrucción del templo, Dios los estaba acompañando. Y no necesitaban ese lugar especial, ese lugar físico, de una estructura como tenemos nosotros, de 4 paredes para ellos. Y en la estructura no es necesario, sino un lugar en que en su corazón y en donde quiera que ellos iban, aún en medio de ese exilio, Dios lo acompañaba. El propósito de los profetas, ¿cuál es? Pues mira, llevar un mensaje al pueblo. Y el llamado siempre, muchos de estos profetas era de arrepentirse,
de llevar también promesas al pueblo de Jehová, o sea, a su pueblo, promesas de Jehová a su pueblo, las noticias inclusive del retorno a Jerusalén, inclusive hasta llegar lo que es la construcción de la ciudad y del templo. Así que eso se logró, pero ¿qué costó? Costó tiempo y procesos para el pueblo. ¿Y por qué sabemos que está construido? Mire, ya en el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, ya había sido reconstruido el templo. Y conocemos que estaba porque muchos recordarán la historia polémica que ocurrió cuando Jesús va al templo y ve ese mercader que había, ese negocio en el templo de Dios. Y vemos un Jesús que realizó. Tumbó las mesas, exigiendo que la casa del Señor, ¿qué era? ¿Para qué? Para oración y que no era un mercado. Aunque el texto, hermanos y hermanas, no dice y no menciona lo que pasó con la gente, uno, en mi opinión, entiendo yo que uno entendería que la gente que realizó, pues la gente que estaba allí continuó, recogió las mesas, los dineros y siguieron con su camino el mercado. Pero ¿qué creó? Creó una conciencia para los que lo seguían, a esos discípulos. Y lo sabemos porque está en el texto. Ese lugar especial, el templo, sin duda es un lugar de oración y de sacrificio. ¿Y por qué lo sabemos? Es porque el pueblo realizaba rituales. Por eso estaba lo que mencioné, en el templo ya había una o sea, unos negocios, porque que habían un intercambio de monedas, había un intercambio para lo que llevar los sacrificios a Dios y se convirtió un negocio. Y tales rituales que hacían es lo que es la expiación y propiciación. Así que voy a hablar un poco teología aquí, en lenguaje un poco, para que puedan entender lo que significa. Así que la expiación y la propiciación es un ritual que oficiaban quienes, los sacerdotes del templo de Jerusalén, en que ofrecían esos machos cabríos y eran que inmolados, o sea, asesinados y rociando la sangre de los chivos en el altar. Y esto es con el propósito de expiar, o sea, quitar los pecados del pueblo, o sea, de mis pecados, llevaban un chivito, una paloma, y con eso, por el medio de ese animal, usted era perdonado por sus pecados. Igualmente si era un cordero para ocasiones especiales, sin embargo, yo no sé, ustedes se imaginan hoy en el siglo XXI, usted trayendo al altar un cabrito, una oveja y matarla allí y rociar la sangre en ese altar por sus pecados. Yo me imagino que hoy con las leyes de salubridad, los derechos de los animales y con estas redes hubieran protestas y hubiera sido catalogado una crueldad animal. Pero esto eran otros tiempos, hermanos y hermanas. Una cultura ya que tenían desde sus ancestros hasta ese tiempo, que era una parte cultural como parte del sacrificio a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, luego de la muerte de Jesús, Cristo es el Cordero Pascual. Es la nueva expiación y propiciación. Cristo es ahora el Cordero que quita los pecados del mundo. Así que ya vemos un contexto un poco de lo que
esta introducción que le estoy mencionando, hermanos y hermanas, pero profundizando el texto, ¿qué usted vio? ¿Qué podemos considerar en lo que menciona el texto? Hay, sin duda, usted que tuvo que darse cuenta, hermanos y hermanas, que había muchas descripciones, medidas sobre el altar, instrucciones a través del profeta que nos brinda el texto. Y no se preguntará, ¿en qué me puede aplicar este texto a mi vida? Si bien vemos que en el texto hay unas instrucciones, unos procesos, y es que desde niños, hermanos y hermanas, nos ponen reglas, nos dan instrucciones, nos dicen qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y igualmente cuando uno llega adulto no se crea, tenemos que leyes, tenemos reglamentos, procesos, que nos dicen qué debemos hacer y cómo lo vamos a tomar. Ahora, ahora bien, Ezequiel proyecta que una tradición cúltica sacerdotal del templo. Y es que él está, hermanos y hermanas, ilustrando con detalles bien específicos. ¿Para qué? Para esa reconstrucción del altar. Para que mantener esa continuidad de la tradición hebrea, de esa tradición que llevaban desde los Moisés, desde allá, desde Abraham, hermanos y hermanas, disculpen, desde Abraham, Moisés, todo lo que pasó hasta lo que es la construcción del templo por medio de Salomón. Y cuando se destruyó, perdieron todo eso y nuevamente tuvieron, una vez que ya pudieron volver y pudieron reconstruir lo que es la ciudad y el templo, era para que mantener esa continuidad de esa tradición hebrea. Así que el tema principal sobre el santuario se ubica en una relación con toda la reconstrucción futura de Jerusalén desde el exilio. Y es que para ellos el exilio, la razón principal y tema fundamental que el profeta desea llevar, hermanos y hermanas, es el sacrificio. Y hemos oído esta frase sin número de veces, no hay victoria sin sacrificio. Y el texto presenta el panorama que vivió ese pueblo, exiliado de su tierra. Un sacrificio que vivieron y experimentaron. Y ahora tienen esa oportunidad de reconstruir la ciudad y el templo. Esto me lleva a reflexionar qué implica el cumplir la misión de Dios más allá del templo. Es interesante que nos presenta ya Juan Calvino, presenta una frase que dice, abandonar el tabernáculo y seguir a Cristo es cosa muy diferente de servir a Dios en la sombra, bajo el magnífico esplendor del templo. Es requerido de nosotros porque debemos seguirle a través de exilio, de huidas, reproches y toda suerte de aflicción. Termino la cita. Así que seguir a Dios en los momentos difíciles, en las pruebas, en el día malo. Puede que algunos no sigan a Cristo y lo nieguen y hasta inclusive lo abandonen. Y en ese momento, en como seres, debemos más en seguir a Cristo. Como seres humanos debemos vernos. Ese Jesús que nos llama a seguirlo fuera del santuario, tal como lo plantea el profeta Ezequiel. La estructura que presenta Ezequiel en esta mañana de reglas,
es que tiene el altar como eje central y lo amplía de ese gran santuario de Dios, una vez más para que santificar para nuestro beneficio y su propia gloria. Como sigue, bueno, a través del sacrificio de quien, de Jesús y su resurrección. O sea, hay un seguimiento que lo brinda quien, Jesús, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario y en la cual también en su resurrección. Analizando la lectura, como lo mencioné, hay todo un ritmo, yo diría, vamos a decir, litúrgico, o un ritmo que presenta un sinnúmero de detalles desde la descripción en detalle del altar, en los cuales los habla el versículo 13 al 17, en donde las ordenanzas del altar y la importancia del sacrificio se presenta. Mira, hermano, el versículo 18. Y luego el profeta habla de que del linaje sacerdotal y del acto de purificación. Estos son en el versículo 19 y 20. Ya en el 21 retoma esa memoria del éxodo. Y el texto también incluye, planta el concepto del becerro de la propiciación fuera del santuario. Y qué interesante este asunto de este sacrificio de ese becerro fuera del templo. Y es que en Hebreos, hermanos y hermanas, Hebreos 13, del 13 al 15, asume esta idea de propiciación fuera del campamento. Y era cuando estaba la tienda, no estaba el templo de Jerusalén. Y es que los sacerdotes, ¿qué realizaban? Sacaban el chivo inmolado fuera de la ciudad. Qué interesante que al igual pasaba con los crucificados que tenían que estar fuera de la ciudad porque contaminaban la ciudad. Es por eso que los soldados romanos, hermanos y hermanas, crucificaban sus reos fuera de la ciudad. Es evidente que en Hebreos Jesús fue crucificado. ¿Y dónde murió? Murió que fuera de la ciudad. No adentro, fuera de la ciudad. Haciendo semejanza del animal crucificado fuera del campamento. En Hebreos 13, 12 al 13 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su aprobio. El propósito que presenta Hebreos es que asume un compromiso de que de salir, de seguir a Jesús en la misión al mundo. Ese mundo, hermanos y hermanas, es la ciudad. Jesús está afuera de la ciudad, lo que implica, hermanos y hermanas, que tenemos un mundo que predicar afuera y adentro de la ciudad, afuera y adentro de nuestros templos, afuera de lo que es de nuestras comunidades, afuera, en alrededor de este mundo. Es un compromiso y una misión que tenemos y complicada en estos tiempos. Así que, ¿cómo aplicamos? Pues mira, desde el comienzo del Antiguo Testamento, ya este pueblo ha experimentado
opresiones, luchas, deseos de esperanza, de liberación. ¿Dios qué hace? Tiene un pacto con su pueblo de amor, de ofrecer una vida plena y abundante, de armonía y entendimiento. Ahora, ya en el Nuevo Testamento se manifiesta como en la vida, ministerio, muerte, resurrección de Jesucristo. Ya Dios ahora que mantiene que una relación con su pueblo, cumpliendo que su promesa. El pueblo de Ezequiel presenta al profeta, vivió un exilio. Pero es interesante que también en el Nuevo Testamento se repite la situación y lo vivieron los cristianos de la diáspora en Asia Menor, en Primera de Pedro. Ese sacrificio que estaban pasando esos creyentes en tierras difíciles y hostiles, y estaban realizando un sacrificio, un acto de fe en lo que creían. La carta era sin duda para animarlos y para poder que puedan enfrentar tales adversidades. Qué hermoso el pasaje del capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9. Y es muy conocido porque dice, mas vosotros sois que linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como estos exiliados de Asia Menor, el exiliado del profeta Ezequiel, puede aplicarse al día de hoy. Mire, con los misioneros, los creyentes que están y viven en países hostiles, marginados, y que están realizando un sacrificio por fe, por su fe en llevar a su palabra a las comunidades pobres, que no remotas, que no tienen lo que la tecnología brinda, que lo que tienen es 4 paredes sin, y no tienen lo que sea electricidad o tengan agua potable. Hay gente misionera que está realizando estos sacrificios, y aún, hermanos y hermanas, mantengamos oración por esos misioneros, porque ellos también están en estos lugares especiales llevando la palabra de Dios. Y es que la carta de Pedro, todavía hay hambre y sed de también que un mensaje de consolación y de esperanza. Y como que anime, que levante esos ánimos caídos. Complicado, hermanos y hermanas. Imagínense para ese pueblo. Más complicado considero también puede ser en estos momentos ante esta pandemia. ¿Cómo se encuentran nuestros pueblos? ¿Cómo se encuentran nuestras comunidades de fe? Nuestras comunidades, nuestro vecindario, nuestros barrios. Animarnos en medio de este exilio pandémico que podemos decir que está viviendo este pueblo, en donde estamos con mascarilla, con distanciamiento, que yo no puedo abrazar y acompañar a mi hermano en medio de su dolor, de su enfermedad, de poder abrazar y acompañar en medio de su pérdida.
Y hermano, la respuesta es que ayúdanos, Señor, a darnos ánimo en medio de estos tiempos, tiempos complicados. Ayúdanos, Señor. Y es que es necesario también que el pueblo, hermanos y hermanas, reconozca que es por tu sacrificio, el sacrificio que hizo Jesús. Y necesitamos más iglesias, más creyentes, comprometidos y comprometidas con la causa de Dios en este mundo, en medio de estos conflictos. Seamos iglesias y creyentes que aún en medio de la adversidad seamos parte de la solución y interesadas en acompañar y consolar y compartir las buenas nuevas. El privilegio de servir, de enseñar, atender las necesidades, denunciar y los desvalores, esos valores que no, que miren, que atropellan en este mundo, se hace más claro que favorecer los valores del reino de Dios. Es la bendición, hermanos y hermanas. Se comparte, no se retiene como algo exclusivo, algo individual. Se debe compartir ante el entorno. La iglesia es un lugar especial y somos una alternativa moral, social y espiritual ante la crisis de la humanidad. Seamos fieles, permanezcamos en la brecha en barrio Guaraguao, en Guaynabo, como pueblo de Dios, en medio de estos tiempos, hermanos y hermanas. Sabemos que es complicado. Han sido tiempos difíciles, pero nos resta mucho. Así que Dios en esta mañana nos reta a que hagamos esos sacrificios. Que miremos qué estamos haciendo. Si tenemos que discipular, si tenemos que acompañar, darle continuidad, hacer equipos, hacer lo que sea ante estos tiempos nuevos, ante estos cambios que estamos viviendo como pueblo, que seamos bendición a las vidas y cómo tratamos a los, a los nuevos hermanos y hermanas que vienen a nuestras facilidades. Tratémoslos con amor, tratémoslos con cariño, que se sientan que son parte de una iglesia que acompaña y que bendice a estas vidas. Seamos luz en medio de las tinieblas. Así que, hermanos y hermanas, damos gracias al Señor por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y damos gracias por este día. Así que, hermanos y hermanas, permanezcamos, seamos fieles a Dios como pueblo en medio de estos tiempos difíciles. Así que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Amén, amén. Señor les bendiga, hermanos.